bendito el poderoso nombre de nuestro Dios. Hoy domingo 7 de noviembre del año 2021 damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento, todo el agradecimiento a nuestro Dios. Bendito el que murió en la cruz para darnos vida eterna. Está escrito en la palabra de Dios a través del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Y complementa la idea nuestro Dios en el versículo 9 diciendo: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que en sus pensamientos, dice Jehová el Señor, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios creador. El Señor deja claro que no podemos y no debemos cuestionar o poner en duda lo que Dios hace en nuestras vidas por la simple razón que no nos parece a nosotros, por la simple razón que no nos parece lógico a nosotros, por la simple razón que no es lo que nosotros consideramos que debía suceder. Consideramos en nuestra sabiduría que podía haber un mejor camino, una mejor opción, una mejor persona, un mejor momento, un mejor lugar, una mejor estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerden lo que dice el libro de Isaías. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos. Mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pueden imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Cuando creemos que tenemos la mejor opción, nosotros como humanos, realmente nos estamos equivocando. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre, a usted y a mí, le parece derecho, nos parece hermoso, nos parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Y quiero repetírtelo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al hombre le parece el camino correcto y quizás se deleita en andarlo, se goza en caminarlo. Muy chévere este camino, es próspero, es actual, está a la moda. Pero el Señor dice que su fin es camino de muerte. Yo no sé qué estás esperando tú para entender que es mejor prestarle atención a la voz de Dios que a la voz del mundo. Y al hombre, esos caminos que el mundo le muestra le parecen correctos, los adecuados, los chéveres, lo que nos deleitamos, nos gozamos al caminarlo. Es lo actual, es la moda, es lo que el mundo hace. Este es el camino correcto. Por donde van, la mayoría yo considero que es el camino correcto. Pero el Señor dice que es camino de muerte. No lo digo yo, lo dice nuestro Dios. Y si tú consideras que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, yo creo que hoy es el día de reflexionar acerca de qué caminos estamos andando, qué caminos estamos caminando, valga la redundancia. Le dice Jehová Dios al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor. Y el Señor pregunta, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Y eso lo dijo el Señor, nuestro Dios. ¿No es recto mi camino? Como preguntándole al pueblo de Israel, como cuestionándolo. ¿No son vuestros caminos torcidos? Los que están equivocados son ustedes, dice el Señor en otras palabras. No yo. El camino que yo les muestro es el camino
por el cual deben andar, porque hay muchos caminos que nos parecen bien a nosotros como hombres, pero su fin es camino de muerte. Mira la seriedad, la importancia de lo que el Señor mandó a compartir el día de hoy. Bendito el nombre de nuestro Señor. Y nuestro Dios quiere que lo escuchemos, que lo entendamos, que lo atesoremos en nuestro corazón. Estamos en el tiempo del fin, el tiempo se está acortando. Hoy es tu oportunidad y mi oportunidad de corregir nuestro camino. Nuestro Dios quiere, como lo dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, lo siguiente. Él dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos nos coloquemos en el camino que Él quiere que nosotros andemos. Y para que no nos perdamos, debemos entender que nuestro camino sin Dios nos lleva a la perdición. Yo tengo que salvar mi responsabilidad como predicador ante Dios y decirlo, anunciarlo. Yo tengo que decírtelo. Nuestro camino sin Dios, aunque el mundo te diga que es el mejor camino, que es el camino más donde vas a tener más deleite, donde te vas a gozar, donde te vas a prosperar, es el actual, es la moda, está basado en los principios de las nuevas generaciones. Sin Dios, ese camino tan hermoso para el mundo nos llevará a la perdición. Yo tengo que salvar mi responsabilidad y tengo que decírtelo y recordármelo a mí mismo también. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7 dice lo siguiente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Hasta cuándo? ¿Qué esperamos ver o continuar viendo en el mundo hoy para realmente fiarnos solamente de nuestro Dios? Para realmente no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fortaleza. Este proverbio lo dice clarito: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es palabra de Dios. Está en Proverbios. ¿Hasta cuándo confiaremos? ¿Hasta cuándo nos apoyaremos en nuestra propia prudencia? ¿Hasta cuándo confiaremos y nos apoyaremos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza? El Señor nos está dando aún tiempo para corregir nuestro camino. Y te digo algo, el camino del hombre nace torcido por la naturaleza pecaminosa que viene con nosotros. Escúchalo bien, el camino del hombre nace torcido por la naturaleza pecaminosa que viene con nosotros. Nacemos con ella en nuestro interior. Por eso Proverbios dice que reconozcamos a nuestro Dios como nuestro Señor y Salvador, y será Él quien enderece nuestro camino. Y será Él quien enderece nuestro camino. Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice lo siguiente. Compartámoslos en la Biblia juntos. Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice la palabra del Señor. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Él es el que hace la obra en nosotros. No escojas el camino basado en tus propios preceptos o en tus propios pensamientos o en lo que tu carne te muestra o te empuja a caminar. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Ya es hora de que lo entendamos. Proverbios 12, versículo 28 dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Estamos hablando de vida o de muerte. Estamos en los tiempos finales. Tenemos que colocarnos en el camino que el Señor nos muestre. Olvida ya el camino que el mundo te muestra, porque te llevará a la muerte. Así es, te llevará a la perdición.
El Señor Jehová de los ejércitos envió este mensaje: deja ya de labrar tu propio camino según tu propia fuerza, permite que sea Dios que te guíe en el camino que Él considere, en el camino de Él. Y alguien preguntará: ¿y cómo saber cuál es el camino que Dios quiere que caminemos? Pues la respuesta está en su palabra escrita, está en la palabra escrita. Toda su palabra nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a conocer los atributos de Dios, nos lleva a confiar en el Señor. Pero ¿cómo confiar en alguien que no conocemos? Bueno, conócelo a través de su palabra. No de lo que diga el uno y lo que diga el otro, no. A través de su palabra escrita. Recuerden lo que dice el salmista en el capítulo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero ¿cómo confiamos en alguien que no conocemos? Bueno, es tiempo que conozcamos verdaderamente a nuestro Dios. Es tiempo de hacerlo, es tiempo de hacerlo. Decía el rey David en el capítulo 25 del libro de los Salmos, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Me gusta cómo el rey David escribía estos salmos, porque habla de: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Él es quien nos los muestra a través de su palabra escrita hoy. Dice el versículo 5, encamíname en tu verdad. Él es quien nos encamina, Él es quien nos coloca en el camino correcto, no el mundo, no tus amigos, no los preceptos y principios y valores del mundo, no, es nuestro Dios. Dice: encamíname en tu verdad y enséñame. Él es el que nos enseña. No permitamos que el mundo nos aleccione, que el mundo nos enseñe, que el mundo nos forme, que el mundo nos manipule. No, porque eso nos va a llevar a la perdición. El rey David decía: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. No hay otra forma de llegar a la salvación. Recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo, ese que murió en la cruz por ti y por mí, por nuestros pecados, ese que resucitó, siempre lo recordamos, ese que ascendió, que está sentado a la diestra del Dios Padre, y ese que vendrá por segunda vez, y muy pronto, más pronto de lo que tú y yo creemos. En Juan 14, versículo 6, ese mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mundo te muestra caminos que te llevan a la perdición, aunque en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu razonamiento, en tu capacitación, en tu preparación profesional, creas que son caminos correctos. Pues la Biblia me dice que ese camino no está Dios ahí, y te llevará a la perdición, te llevará a la condenación eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino. Y lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo: yo soy el camino. Recuerdo que en la Iglesia Cristiana Montetabor tenemos una cuestión bien grande con ese versículo. Una pancarta bien grande que decía: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese es el camino que tenemos que caminar, ese es el camino que nos lleva a la vida. Recuerda que Él dijo: yo les doy vida y vida en abundancia. Y Él completa ese versículo diciendo: nadie viene al Padre sino por mí, a través de Jesucristo. Bendito el nombre de nuestro Señor. Y en este sencillo mensaje, el Señor simplemente quiere decirte: colócate en el camino del Señor. Responde al llamado de Dios. Empieza a conocer a nuestro Dios. Todavía hay tiempo. Si tú hoy, domingo 7 de noviembre del año 2021, aún tienes vida para escuchar este mensaje, aún tienes esperanza para hacer las paces con Dios, para reconciliarte con Él. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Venció a Satanás, exhibió públicamente al poder de las tinieblas. Pero Él quiere que tú le recibas como tu Señor y Salvador hoy. ¿Qué estamos esperando?
No te fíes en el cargo que tú tengas, no te fíes en los millones que ganas, no te fíes en las amistades que tienes. No te fíes en lo bien que te sientes porque tu carne se siente bien en hacer esto y lo otro. No te fíes en eso, fíate en nuestro Dios, en el camino que Él nos muestra. Y no te estoy hablando que seas un fanático o un santurrón o que camines en las nubes. No, estamos en este mundo. Pero el Señor dice, ustedes no pertenecen a este mundo. Vamos a enfrentar las cosas de este mundo, pero en el camino que Él nos muestra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya dejemos de utilizar o de buscar otros atajos y otros caminos que nos llevarán a la perdición. ¿Qué estamos esperando? Hoy es el día. Hoy es el día. El hombre toma el camino que quiere, el camino que le da la gana. Anda a la velocidad que le da la gana. Hazte la idea en una carretera, como decía una vieja canción del mundo. El hombre toma el camino que quiere, anda a la velocidad que le da la gana, con toda la imprudencia que quiere, con la compañía que a él le parece correcta. Tremendo. Haciendo las cosas que él considera que su carne necesita, con que él se considera realizado y con que esas cosas que él considera que están correctas ante su propia opinión. Y después del desastre, después del accidente, ese hombre tiene el descaro de cuestionar a Dios, tiene el descaro de culpar a Dios por el resultado final. Y Dios nos está diciendo en su palabra, y quizás a ti y a mí nos está diciendo, este camino que estás andando no es el camino correcto. Ese camino va a llevarte a la condenación, a la perdición. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de realmente afianzarnos en tu camino, de realmente buscar tu camino, responder a tu llamado. En los tiempos del fin, hoy es hora, tú que me escuchas, que tomes la decisión correcta. Es hora que tomes el camino que Dios muestra a través de su palabra. Aún hay tiempo de hacerlo. Recuerden el versículo con que iniciamos. Mis pensamientos, dice el Señor, el Dios creador, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mi camino. Busquemos el camino del Señor. ¿De qué forma, pastor? Recibámoslo como nuestro Señor y Salvador, conozcámoslo a través de su palabra. Y Él será el que establezca nuestro camino, el que nos ayude a perfeccionarnos en la medida que permitamos que Él lo haga en nuestro interior. Él será, solamente Él será quien nos moldeará. Solamente Él será quien nos guiará verdaderamente. Recuerden, Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Recuerden, yo soy el camino, no un camino más, el camino, y lo repetiré cada vez que pueda. Yo soy el camino, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar te digo, no hay otro camino que lleve a la vida eterna en Dios. No hay otro camino. Reflexionemos hoy y hagamos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos para vida eterna. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda, te bendice y espero que esta palabra, como el Señor nos dice, no regrese vacía, que se anide en tu corazón y que eso nos haga reflexionar respecto al camino que estamos andando. Bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.